A grabar la clase, entonces, eh, yo les voy a pasar el video de la clase. Yo les voy a pasar el video de la clase, no se preocupen. Lo voy a poner en el Moodle para que todos lo tengan ahí. La clase, esta clase que vamos a grabar y la puedan visualizar cuando quieran. Bien, ¿cómo vamos a empezar esto? Recordando de que todo lo que nosotros hemos hecho en la Perdón que te física interrumpa. Una consultita. 1 y la Por física ejemplo, 2. yo me programé en el grupo 1, pero ahora me programé con usted. No me sale la materia en el Moodle. Hola, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No me sale la materia de usted, digamos, grupo 3. Me sigue saliendo en Moodle del grupo 1 nomás. Ah, no sé, eso lo tienen que arreglar con la DT, que eso yo no puedo hacer nada, señorita. Pero usted puede ingresar Ok, al Moodle, gracias, señora. eso yo no puedo hacer nada, no, no está en mis manos. Sí, Ya, pero no me sale la por eso. hable con los de la DT, que hay un teléfono que lo pueden llamar ahí. Hay un teléfono, no sé, yo no tengo, pero hay una persona que se encarga de eso. La DT o Moodle, cualquiera de ellos puede decir, señor, que no me habilita o no puedo entrar. ¿Ya? Bien, entonces, Bueno, vamos ya, a empezar la gracias. clase recordándoles a ustedes, apaguen los micrófonos, por favor, para que no haya interrupciones. Y después, el que quiera hablar ya eh, puede activar, ¿ya? Bien, les decía que tenemos que recordar lo siguiente. Todo lo que ustedes han aprendido en física 1, en física 2, van a utilizar ahora ya no como construcción del conocimiento, sino como una aplicación a esta asignatura, porque todo lo que ustedes aprendieron en física 1 lo hicieron primero, o hicimos lo que hicieron conmigo, para aplicar a cuerpos sólidos y rígidos. Una vez que les aplicamos a los cuerpos sólidos y rígidos, en física 2 hemos aplicado ¿a quién? A los fluidos. Y luego después hemos seguido aplicando a los cuerpos rígidos o fluidos o sólidos, ya no nos interesaba porque respondían a las mismas leyes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, miren de sencillo lo que vamos a hacer, no es nada complicado. Por suerte, a los elementos que nosotros vamos a aplicar, todo lo que ya sabíamos, todas las leyes, todos los comportamientos, todos los cálculos que hemos hecho aplicados a los elementos, les cuento la buena noticia de que a los elementos, que son las cargas eléctricas, que vamos a llamar, responden perfectamente a estas leyes. No es como les he comentado en la clase de acercamiento, que tenemos los quantums, que eso son un problema porque los quantums son elementos muy pequeños, de masas infinitesimamente muy pequeñas, cerca de la inexistencia, pero por eso es que ellos pasan y ellos viven en un mundo, en el vacío, que pueden atravesar paredes, pueden, como los fantasmas, pueden pasar como los fantasmas que ven en las películas, así ellos pueden andar, con la diferencia que andan a velocidades increíblemente altas. Entonces, ese sí es un problema. Por eso se llama la física cuántica. Y sobre eso no se ha avanzado, yo diría que casi muy poco. Porque sí están avanzando en el sentido de que las excitaciones que les dan, las respuestas que reciben, están aprovechando eso porque hay que acercarse al conocimiento de alguna manera, de alguna forma. Entonces, los científicos que están abocados, dedicados a ello, buscan la forma de acercar, unos entran por allá, otros por arriba, por abajo, entonces están tratando de conocer, ahí nace el conocimiento. Pero lo que nosotros vamos a hacer es muy sencillo y van a ver dónde nace esta historia. Ustedes ya estudiaron la teoría gravitacional. Todos vieron eso, ¿lo ve? Todos recuerdan lo que es la teoría gravitacional. Bueno, si no la recuerdan, ahora vamos a recordarla. ¿Por qué? El señor Isaac Newton
formuló esa teoría. ¿Y por qué le llama la teoría gravitacional? Porque para él el problema era grave, porque no tenía una explicación muy cercana para él. Entonces dijo, este problema es grave. Por eso le puso, lo bautizó con el problema de gravitacional. Gravité en inglés, ¿no? Entonces viene de la teoría gravitacional. Ahora, ¿qué es lo que él planteó? ¿Qué es lo que él observó? Recuerden que él siempre tenía en su mente, que ya lo traía ese pensamiento de los antiguos pensadores, de los que lo antecedieron. Y ellos tenían la idea fija, y él sigue insistiendo en eso, por eso es que tiene tantos buenos resultados, de que todo lo que ocurre en la naturaleza, todo, absolutamente todo, tenía una lógica, ocurría en una forma secuencial, y que por lo tanto tiene que haber formas diferentes de expresar lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es que él, el señor Newton y los que antes que él, mostraron de que todo lo que era susceptible de ser observado, de ser repetitivo, de que siempre pasaba lo mismo, era un elemento para estudiarlo de una forma muy cercana. Y que todos esos fenómenos o todos esos eventos que estaban ocurriendo tendrían una forma de expresarse, una forma de decirse, una forma de trabajarlo. Y gracias a eso, gracias a esa mentalidad que llegó al señor Isaac, pudo estudiar y entregarnos un sistema de análisis lógico que parte de la observación y de los elementos que actúan y del resultado que queda. Entonces, primero, hay un elemento. Segundo, hay otro elemento que entra en la escena y entre los dos producen algo. Y ese algo tenía que ser un resultado. Y si todas las veces que pasaba ocurría lo mismo conmigo, entonces éramos capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir siempre. Entonces, fíjense cómo él empieza con esto. Él, al tener, por ejemplo, vamos a suponer que aquí está la Tierra. Está la Tierra. Y la vamos a poner aquí en verdecita la Luna. La Luna. Aquí, la Tierra. Entonces, por supuesto, la masa de la Tierra en esa época ya era conocida. La masa de la Luna también. La masa de la Luna la conocíamos. Ya conocíamos, gracias a los astrónomos también, la distancia de centro a centro de la Luna a la Tierra. Pero él, ¿qué observó? Él observó aquí que un hermoso y copioso manzano, él estaba, digamos, con los ojos aquí mirando, estaba mirando aquí, y ve cómo, vamos a pintar con rojo para que no se vea esto, igual, no es importante, ve cómo una manzanita se cae. Y él ve esto y mira aquí y dice, ¿y por qué no se cae la luna? Cuidado, que esto es una anécdota que han referenciado y él la presentaba así para mostrar cómo se motiva cualquier persona a ver estas cosas. Entonces, la pregunta de él fue, ¿por qué la manzana se cae y por qué la luna está en distintas posiciones y no se cae? Entonces, él, en su momento, en ese momento, él ya había medido la aceleración de la gravedad. Ya había medido, ya tenía medida, ya había desarrollado una serie de teorías, ya había hecho ya había hecho el movimiento circular. Él sabía que la luna estaba girando alrededor de la Tierra y que tenía su velocidad, y que esa velocidad era porque la luna, la velocidad angular de la luna, ¿cuánto es? Rápido, caballeros, damas, jóvenes. Es una vuelta en ¿cuánto tiempo? La luna le da una vuelta a la Tierra. 28 días. Entonces, la velocidad tangencial, esta velocidad tangencial,
Recuerden que la velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a ¿qué? A la longitud que recorre, o sea, 2 veces pi por radio en los 28 días. Si hacen esta cuenta, considerando que el radio es desde aquí, desde centro a centro, ¿sí? La distancia de centro a centro, van a encontrar que la velocidad tangencial tiene un valor importante. Y al mismo tiempo, cuando encuentran, van a encontrar que la aceleración centrípeta va a ser igual a esa velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Cuál es el radio? La distancia desde aquí hasta aquí. Ese es el radio de giro de la Luna. Entonces, sabíamos que esa aceleración iba para abajo. ¿Sí? Y aquí la gravedad va para abajo. Entonces él decía, pero tiene que caer. Pero después se dio cuenta de que esta aceleración producía una fuerza centrífuga que llevaba la Luna hacia allá. Es decir, era igual a la masa de la Luna por la aceleración centrífuga. Y esa era la que evitaba que la Luna se nos caiga. Entonces, pero la Luna también estaba afectada por esta aceleración gravitacional. Claro que a la distancia que estaba, no la podíamos predecir. Si hacemos la aplicación de este punto, suponiendo que la aceleración gravitacional estaba en esta dirección, él tenía que haber dicho de que entre este cuerpo y este cuerpo existía una fuerza. ¿Y esa fuerza cuál era? Era la masa de la Tierra o la aceleración de la gravedad que tendría que corresponder a la masa de la Luna por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Pero esto no correspondía y no le daba ninguna solución. Entonces, por eso él dijo, el problema es grave. Entonces, ¿qué hizo él? Mira para atrás un poco y dice, bueno, ¿quiénes son los actores? La masa de la Tierra. Muy bien. Actor principal, masa, aquí lo vamos a poner. Masa de la Tierra. Perfecto. El otro elemento que está ahí, la masa de la Luna. Sí, señor, la masa de la Luna. Inge, ¿no podría Esos escribir dos solo con elementos. marcador verde? No se nota bien los demás. Por favor. Ya. Entonces, la masa de la Luna está en verde y la masa de la Tierra está en negro. Entonces, él se dio cuenta que mientras más lejos estén, la fuerza era menor. Entonces, si él llama a esto, le llama la distancia, si esto le llama la distancia, que tiene que ser el radio de rotación en este caso, la ponía aquí, ponía la distancia. Era inversamente proporcional al producto de estos dos. Y que eso aproximadamente le daría la fuerza. Vamos a poner aquí la fuerza entre estos dos elementos. Esta fue su primera aproximación de él. Por supuesto que no pasó nada. Entonces seguía con el problema grave. Y dentro de la teoría se atribuye a que, por suerte, les cuento que la distancia esta desde aquí hasta aquí, es casi igual a 60 veces el diámetro de la Luna. 60 veces el diámetro de la Luna. Entonces, ahí ya le entró la idea a él de ver un número 60 por 60, dijo, ese es un cuadrado, 3600, es un número mágico, y probó, y dijo, me parece que en base a esa dimensión, él dice que él supone que en base a esa decisión de que era la casualidad encontrada de esa situación, que va a cambiar su fórmula a poner, bueno, va a poner la masa de la Tierra en azul porque se ve mejor, la masa de la Tierra multiplicado por ¿quién? Por la masa de la Luna. ¿Por qué eran los dos elementos que estaban actuando? Dividido, ¿quién? Dividido esa distancia, pero la pone al cuadrado ahora.
hace sus cálculos nuevamente y resulta que la fuerza no era aproximadamente igual, pero no era igual. Es decir, comparaba con varios elementos y no era igual. Entonces, ¿qué hizo? Analizó de nuevo, y fíjense, estas son las cosas importantes que les llevan a ustedes a ver cómo estos genios, ¿no?, se las rebuscaban y tenían que analizar todo. ¿Qué ocurría entre la Luna y la Tierra? Este ambiente que era, estaban en el vacío. ¿Qué quería decir? De que no había nuestra atmósfera. ¿Qué es nuestra atmósfera? Es la cantidad de aire y oxígeno que tenemos, que es lo que respiramos. Si nos alejamos un poquito de la Tierra y salimos a la extratosfera, pues se llama extratosfera, porque estamos fuera de nuestra atmósfera. Y no vayan a creer que hay una línea que dice, hasta aquí hay una cuerda que dice, pasa esto ya. No, es algo que va transitándose de poco a poco. Y va apareciendo. Usted va cada vez sintiendo menos oxígeno para respirar, dato de eso ya no respira nada, porque está en el vacío, señor. ¿No? Entonces, mucha gente cree por eso que cuando está haciendo alpinismo, cree que se cansa por subir los cerros. No solo es eso, sino que cada vez que va subiendo, cada vez que da un paso, la cantidad de concentración de oxígeno en nuestra atmósfera, mientras usted sube, es menor. ¿Alguien sabe por qué? No escucho. ¿Alguien sabe por qué? A ver, de los 90 y tantos, ¿cuántos son? Somos 100 y no han podido entrar más, seguro, porque no acepta más que 100 el sistema. ¿Debido a qué es eso, jovencitos? A la altura. Sí, la altura, si estamos hablando de eso, pero debido a que mientras más subimos, hay menos oxígeno. Siempre me tienen que buscar la explicación, siempre. Y miren de sencilla que es. El oxígeno es más pesado que el nitrógeno. La En nuestra densidad. atmósfera. Correcto. Los que recuerdan densidad, ¿recuerdan la densidad cómo va variando? Va variando en forma. ¿Qué forma? Recta no es, porque no es lineal. ¿Cómo es? Exponencial, es logarítmica. Chicos, es aquí cuando ustedes, yo les empiezo a exigir que recuerden, ¿se acuerdan cuando calculan la presión atmosférica? ¿No? Cuando el señor Pascal descubre cómo medirla, pero él no conocía, no era físico. Y después se dan cuenta de que, lógico, no podían encontrar porque la presión iba variando en función de la altura. ¿Debido a qué? Debido a que los componentes de la atmósfera, había unos más pesados que otros, y el uno se va más abajo que el otro. Es igual que si ustedes endulzan azúcar con agua, entonces, cuando usted da todo mezcladito, bárbaro, pero deja de un tiempo, si es que se ha saturado, si ve como el azúcar se va abajo, ¿no? Exactamente lo mismo, pero mirándolo en macro ya. Claro que eso no ocurre. No miramos el oxígeno amontonado aquí encima de la superficie terrestre. No, sino que esa distribución es aproximadamente así. Aparte que los productores del oxígeno están sobre la Tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que nos producen el oxígeno? ¿Quiénes? Los árboles y las plantas. Los Correcto. árboles y las plantas. Todo el reino vegetal es el que nos ayuda. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y de qué transforma? ¿De qué transforma? Del dióxido de carbono. Correcto. Miren qué increíble. Lo que nos mata a nosotros, lo que nos hace mal a nosotros, eso que tiran los autos tiran dióxidos, tiran monóxidos de carbono, es alimento para ellos. ¿Para quién? Para las plantas. Ellas se alimentan de eso, se quedan con el carbono y nos dicen, les devolvemos el oxígeno para que lo sigan contaminando y me sigan mandando más alimento. Miren qué bonito. Así yo les voy a enseñar a tratar, porque lo tienen que sentir ustedes. Si no sienten esos elementos de esa manera, les va a costar más comprenderlos. Conmigo van a sentir las cosas. Lo tienen que sentir, tienen que ver qué está ocurriendo. No es que se les están contando algo, lo tienen que ver. A ver, entonces, ¿qué ha pasado? Se dieron cuenta de eso y dijeron, bueno, están en el vacío. Entonces, se le ocurrió al señor Newton decir, vamos a construir, vamos a hacer esto aquí en la Tierra,
pero en el vacío. ¿Y dónde lo iba a hacer? ¿Dónde lo iba a hacer? En el instituto científico de Londres, pues en el más grande, ¿no? Que ha originado a la Massachusetts. ¿Qué hacen? Vaya, y es ahí donde se construían todos los equipos para hacer demostraciones, para hacer experimentos, y por supuesto ahí tenían personal que ayudaba a hacer esto. Entonces, él decide hacer lo siguiente, fíjense, ahora aquí vamos a pelear con los colores. Lo más vistoso va a ser, bueno, la campana que va a usar él va a usar una campana para hacer vacío. Y hace una campana aproximadamente así, miren. ¿Ven? Esto estaba apoyado sobre una campana de vidrio. Y estaba apoyada sobre el mesón. Entonces yo voy a hacer un mesón, lo voy a dibujar en 3D para que lo vean. Y aquí lo voy a hacer así. Y aquí lo voy a poner así para que vean que es la campana. Es como si ustedes hubieran agarrado, y eso hay muchas veces, han visto, tiene una bolita aquí, ponen un pollo ahí adentro y lo ponen encima para que no se contamine con el ambiente. Pues el señor hizo esto porque aquí tenía una pequeña válvula, fíjense, ya saben que este es el símbolo de una válvula, han visto en Física 2. Entonces, con esta válvula él abría, succionaba, aspiraba con una bomba de vacío, porque con la boca no iba a poder hacerlo, sacaba y me dejaba esto en vacío. Cuando estaba en vacío, cerraba la válvula y esto quedaba al vacío, si no había aire ahí adentro. ¿Cómo se daba cuenta? Si abría esto, se entraba el aire ahí adentro. Ustedes, los que estaban en Física 2, bueno, no sé si este semestre no tuvieron pues acceso a las bombas de vacío, pero los que estuvieron antes, que son bastantes, recuerdan de que si hacíamos vacío en un globo, o hacíamos un vacío, dejamos un globo chiquitito aquí, hacíamos vacío y como el globo crezaba. ¿Por qué? Porque estábamos disminuyendo la presión aquí, es como si el globo lo estuviéramos inflando sin tocarlo. ¿Recuerdan esos algunos, no ve? Bueno, pero eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque yo le estoy sacando nuestra atmósfera. ¿Qué pone al medio? Al medio, miren lo que hace, al medio va a agarrar dos masitas de madera, vamos a poner que sea esta una masa M, la pone con una varillita de madera a otra, exactamente igual, y del medio, pone un torsal. ¿Qué es un torsal? Tuerce dos hilos, los engancha así y los pone ahí. ¿Sí? Los pone ahí y por supuesto cuelga esto, vamos a suponer que lo cuelgue de aquí de algún elemento, colgadito ahí, y como esta masa es igual a esta y están a la misma distancia, ¿qué tenemos? Si esta distancia D es igual a esta, tenemos las mismas masas, ¿qué pasa con el momento torsor? ¿Cuánto me va a dar? Si esta quiere venirse para acá y la otra, correcto, ¿por qué? Porque fuerza por esta distancia del peso de la aceleración de la gravedad le va a hacer esto y este le va a hacer esto, entonces este momento de la izquierda y este momento de la derecha son iguales, la suma me da 0. Por eso se llama una balanza de torsión. ¿Por qué torsión? Porque tuerce pues al hilo, lo tuerce al hilo. Ya van a ver cómo le voy a mostrar yo ahorita la balanza de torsión que me voy a construir en este momento. De la nada. A ver, entonces, al tener esa balanza de torsión, él ya tenía su elemento. Entonces, él tenía que calibrarla. Es calibrarla. Es decir, cuando yo le pongo una fuerza, estas estaban equilibradas, pero él iba a poner una fuerza desde aquí, es decir, frontal. Supongamos que yo le pongo una fuerza de aquí, le pongo una fuercita así. ¿Ven la fuerza F? Entonces, este va a tratar de girar hacia allá. Y esta va a tener que venirse hacia aquí. Entonces, al girar hacia allá, digamos que gire
gire esta posición, vamos a suponer que gire esta posición, entonces la otra ha quedado en esta posición. Entonces ha cambiado un ángulo θ. ¿Por qué? Se ha movido, ¿sí? Y ese ángulo θ, él calibra. ¿Por qué? Hace las ecuaciones justamente utilizando las ecuaciones de los momentos, en el cual lo pone en función de θ, de tal manera que sabiendo cuántos grados tenía θ, él sabía cuántos newtons estaban actuando aquí en la fuerza. Es decir, eso él ya hace, newtons. ¿Sí? Entonces, si él encuentra el ángulo, ¿y eso cómo lo hace? Piense de sencillo. Dice, cuando está en equilibrio, θ es igual a 0, cuando avanza 5 grados, cada vez que avanza en medio newton le va a producir un grado. Por decirles, esa es la calibración que se hace. Eso no tiene ningún secreto, lo podemos hacer cuando quieran. Entonces, ¿qué hace? Bárbaro, calibra su balanza, todo genial, y la meten aquí adentro. O sea, la van a meter aquí adentro. Aquí la van a meter, agarran el hilito, lo cuelgan de aquí. Ahí está el dorsal. Aquí está, digamos, las masas. Lo vamos a dibujar porque, como han dicho, que es lo mejor que ven. Ahí están las masas. ¿Ven? Ahí está mi balanza, yo le he metido ahí. Bárbaro. Ponen ahí, y aquí le vamos a poner un hito así rojo, fíjense. Es el otro hilito. ¿Por qué tiene que poner el rojo? Les cuento. Porque lamentablemente se dio cuenta cuando hizo sus mediciones de que había un problema eléctrico. ¿Qué ocurría? Había una corriente electrostática y entonces este alambre que estaba aquí salía por acá de una forma muy cautelosa, salía por acá, venía por acá y llegaba a esta puntita y aquí iba a tierra. ¿Para qué? Si hay corriente, no me podía perjudicar a mi balance de torsión porque me iba a modificar las mediciones. Muy bien. Bárbaro. Arma, ¿no? Entonces, ¿qué conocía él de esto? Él conocía, por supuesto, fíjense esto, si yo lo ponemos aquí, hasta aquí, él conocía el radio de la esfera, porque era una esfera, media esfera perfecta. Y también conocía la distancia esta, la distancia D, desde aquí hasta aquí. Es decir, ¿qué significaba eso? De que estas esferas se podían mover solamente en una circunferencia de un radio, se podían mover en una circunferencia de un cierto radio solamente desde aquí hasta aquí, llamadas D. No le voy a poner D porque el D voy a usar para otro. Un radio chiquito, radio R. Radio R. ¿Sí? Lo están viendo todos, ¿lo ven? Ahora. Todo bárbaro, todo arma. Y cuando... ¿El radio chiquito de cuál era? El radio chiquito es el radio que va a girar la balanza de torsión. ¿Sí? A ver. He dicho que les voy a fabricar una ahorita. Magia. No, ya tengo uno preparado aquí yo. Lo que pasa es que ya he dado una clase antes y ya me he encontrado con el problema. Miren. Miren qué tengo aquí. Yo tenía esto ahí colgado, es un hilo. Es un hilo este, es un dorsal. Es un hilo. ¿Ya? Y lo he puesto con un capuchón de marcador. Entonces, ¿cómo podría ser para mostrarles que es la balanza de torsión? Me he agarrado un papelito, les he pintado ahí dos masitas y lo pongo al centro. ¿Ven? ¿Qué tengo? Mi balanza de torsión, señores. Yo la calibro de tal manera que, fíjense, pero unas fuerzas muy pequeñas van a hacer mover a esta balanza de torsión. Es para eso. Fíjense, si yo le pongo esto así despacito, ahí, él vuelve a su lugar. Y ahí hasta que se estabiliza. ¿Están viendo todos? Si le pego fuerte, miren lo que hace, pues. Le da la vuelta ahí va a estar dando vueltas. Hasta que se estabiliza de nuevo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que les hablaba? El ángulo es este. Si les muestro así, fíjense, si está así, yo le impulso así. Entonces, tengo que medir el ángulo de dónde ha pasado hasta dónde ha ido. O sea que me daba el ángulo θ. Entonces,
La distancia que se van a mover es este es el diámetro, digamos. El radio chiquito es desde aquí, desde el centro hasta aquí, y el diámetro sería este. Ese sería el diámetro que podían girar, que ustedes están viendo girar, fíjense cómo gira, ve. ¿Ven? Están viendo todos, ¿no ve? Ya. Entonces, Sí, pero aquí viene el problema más grave, señores. Bárbaro, arman, y cuando arman se dan cuenta, dicen, ¿y cómo vamos a medir el ángulo? Porque ya, ¿cuál era el efecto que él tenía que hacer? Tenía que agarrar, el señor Newton, agarrar una masa más grande, la masa, digamos, esta masa. Vamos a dibujar aquí, que nos está acercando ya. Esta masa, por supuesto, la agarraba con un mango así, no podía acercarse mucho porque había influencia. Si usted se acerca solo en esta balanza de vacío, usted se acerca, usted pone la mano así cerca, inclusive tocando la esfera esta, la masa se va a mover, les cuento. A ese nivel llega la balanza de torsión. Están mirando, pues, la balanza de torsión sopla y ya se mueve. Entonces, ¿qué hacía? Si él acercaba esto a esto, ¿no? Inmediatamente esta se acercaba hacia aquí, por supuesto, respecto de esto. Entonces, él tenía, si acercaba hasta tocar aquí, tenía la diferencia de los radios, entre el radio grande y el radio pequeño, la distancia que era entre el giro era S y S, más los radios, o sea, la distancia desde aquí hasta aquí, esa distancia era igual a ¿qué? A este radio más el radio chiquito, fíjense, a este radio más el radio chiquito. Pero eso estaba en este punto, y esto era el radio de la masa, este es M, este va a ser M1, de 1. ¿Está bien? Pero no importa, esta es la distancia de este y este. Resulta que cuando la pone, se mueve, esto cambia de posición, y él, antes de mover, pone una varilla aquí para saber la posición, y cuando se mueve, ve que se mueve hasta aquí, y pone la varilla, pero no podía medir el ángulo, no le daba exacto. Y era un problema que semejante trabajo, buena la idea, y no pueda concretarla. Entonces aquí viene, como siempre, hay gente que no son científicos, pero que tienen siempre habilidades, pues nunca hay que despreciar a nadie. Entonces, uno de los que trabajaba ahí, que apellida y que va a perdurar su nombre, el señor de apellido Cavendish. Cavendish, no olviden nunca. El señor Cavendish le dice, pero don Isaac, esto podemos resolver. Pero ¿cómo vamos a resolver si no podemos meternos allá adentro? Cualquier cosa que metemos nos perjudica en todo. Y él dice, le cuento que sin tocar podemos medir ese ángulo. Y lo mira, le dice, ¿y cómo vas a hacer eso? Se me ocurre una idea, dice. Vamos a construir aquí un mechero. Vamos a un mechero. Hacen un mechero. Por supuesto que han quemado varias cosas antes de hacerlo bien. Este es un mechero. ¿Qué era un mechero? Un mechero había que poner una vela pues adentro. ¿Qué era el mechero? Tenía una vela ahí adentro. Ahí tenía su vela. Y por supuesto, si estaba todo cerrado, era un lío, se quemaba todo. Entonces lo dejan aquí abierto y aquí le hacen un agujero para que salga el calor. Es decir, el mechero salía el fueguito por acá, porque cuando lo cierras se les prendió fuego y se quedaron sin mechero. ¿Ven? Ahí está una velita. ¿Qué hicieron con la velita? Esto, ojo, lo hacían de noche, a oscuras. Entonces, a este mechero, aquí en la punta le han hecho un agujerito. Y el agujerito salía un rayo de luz cuando prendían la vela. Y ese agujerito iba a ir, fíjense, ellos lo ponían, la luz camina recta, más recta, imposible. Entonces, resulta que ese rayo de luz venía y le iba a dar algo aquí. ¿Qué era ese algo?
una lentejuela, ese que usan los vestidos. ¿Han visto los vestidos de las novias? Ahora les ponen brillos, les ponen cosas. Una lentejuela era como un espejo muy finito, pero como una escama de pescado, más fino todavía, pero que reflejaba la luz. Entonces dice, vamos a mandarle ahí, y como es un espejito, va a reflejar la luz. Voy a poner un poquito arriba aquí, va a reflejar la luz, digamos aquí. Y aquí ponen ellos una pantalla, ¿no? Con sistemas de coordenadas, todo aquí para poder ver. Entonces, esa idea genial, y miren, yo la puedo hacer, ¿por qué? Por eso era un torsal, por eso era, y aparte era de torsión. Miren, yo les he demostrado aquí, fíjense, yo he agarrado un papelito, este papel moradito que lo he metido ahí, para que ustedes vean de que es cierto que cómo funciona. Miren, ahí está, y podían mandarle la luz aquí, y cuando se mueve el papel, y también le va a marcar el ángulo exactamente. Es decir, yo muevo esto, y el papel se mueve, ¿ven? Exactamente igual. Pues, en honor a ese aporte, porque el señor Newton, un hombre muy agradecido, no se llevaba bien con nadie, no era de muchos amigos, pero era muy agradecido cuando alguien hacía un aporte importante, y era durísimo cuando también cometían errores, ¿no? Entonces, esta vela, para que esté en 3D, lo vamos a poner así bien, aquí, bonita. Vamos a poner aquí la velita ahí adentro. Ahí está la vela, está adentro, ¿no? Entonces, manda la luz. Entonces, ahí sí, con esto, ya cuando estaba ahí, cuando acerca esto, resulta de que esto se mueve y entonces le iba a marcar el ángulo que él quería. El ángulo theta que él necesitaba. Y con eso logran hacerlo exacto. Y logra medir. Por eso, esta balanza, que en realidad fue diseñada, fue construida por Cavendish, pero gracias a este aporte del señor Cavendish, se llama la balanza de Cavendish, balanza de torsión de Cavendish. Busquen en la nube y va a estar con ese nombre. Yo a esto, para que les grabe a ustedes, a este le llamo mechero láser. ¿Por qué? Porque lo han usado igual que usan ustedes los láser ahora, fíjense, lo han usado como láser, lo han usado como un rayo de luz que podía él usarlo, y de noche podía calcular exactamente, marcar lo que él quería. ¿Y qué hace con eso? Fíjense, en su ecuación, que él decía que la fuerza, ahora ya puede ser que era igual, y él se dio cuenta que el vacío que él decía aquí, que ahora está aquí adentro, le generaba una constante, la vamos a poner G, que la llama la constante universal de la gravitación. ¿Y por qué la llama universal? Porque todo el universo está en el vacío. Entonces funcionaba en todos los lugares, para cualquier masa, para cualquier elemento. Y era igual, en este caso, aplicando esto, era la masa M, esta masa M que estaba en acción, por esta masa M1, dividido, voy a poner en negro, dividido esta distancia, o sea, la distancia desde aquí hasta aquí, la distancia d al cuadrado. Entonces, como él, al tener el ángulo, cuidado, al tener este ángulo le da el valor de ¿quién? Le da el valor de F. Entonces, F ya lo tenemos. Las masas la tenemos, la masa M1 la tenemos, la distancia la medimos, y nos quedaba el valor de G. Entonces, resulta de que G, ¿a qué era igual? G era igual a la fuerza, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar distancia al cuadrado, y van a quedar dividiendo ¿quién? La masa pequeña multiplicada por la masa 1, que es la más grande, masa 1. Entonces, le da un valor. Es un valor que se llama la constante universal de la gravitación. Y gracias a eso, dice, pero y bueno, usted ha encontrado ese valor. Sí, señores. Pero ustedes saben que la fuerza, ¿no? Ahora, la fuerza de cualquier masa, no importa dónde esté, siempre que esté en el vacío, multiplicada por el valor de la masa, dividida la distancia al cuadrado, y multiplicado por este valor, me da una fuerza.
y hizo la práctica, es cierto. Pero ¿y cómo nos demuestra que esto es cierto? Fácil. Yo he medido que la reacción a la gravedad es 9.81. Ahora, ustedes saben que el peso, que es la fuerza que me garantiza, ustedes saben que cualquier peso es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ahora, yo esta ecuación se les voy a escribir con esta. ¿Cómo va a ser eso? Muy bien. O sea, la fuerza que llamamos peso, F, vamos a poner aquí así F, va a ser igual a ¿qué? Esta es la masa que usted está analizando, ¿no ve? Vamos a suponer que sea esta la masa. Ya. Muy bien, la ponemos aquí, su masa M, lo vamos a poner en azul para que usted la vea. Esta es su masa M. Ya. ¿Y qué le falta multiplicar? Le falta multiplicar todo esto, ¿lo ve? Le falta multiplicar todo esto. El producto de esto, el producto del G que he encontrado, ponemos en verde, el producto de G multiplicado por, ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando sobre la Tierra. Esta es la masa, esta es la manzanita que teníamos aquí, la manzanita que estamos aquí. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de la masa de la Tierra. Entonces estamos hablando, esta es la masita M, y ahora está aplicando esta ecuación a este elemento, la manzanita de masa M. Y aquí está la masa de la Tierra. Entonces, ¿qué ponemos? La masa de la Tierra, que reemplaza a la masa de 1. Dividido, ¿qué? La distancia desde donde está la masa hasta el centro de la Tierra. Esa es la distancia, la va a llamar él D, y la pone al cuadrado. Increíblemente, ¿cuánto creen que le da este producto de este valor por la masa de la Tierra, la distancia d al cuadrado, que era el radio de la Tierra, le va a dar exactamente los 9.81 metros por segundo al cuadrado. O sea que esto es G. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó? ¿Qué opinan, jovencitos? ¿Ya no se nota? A ver. Ahí lo notan, ¿no ve? Pero ustedes lo podían haber hecho en el cuaderno. Lo podían haber hecho si es la aplicación de esto. ¿Qué les parece esa forma de presentarles la teoría gravitacional que le costó tanto al señor Newton y que la explica gracias al señor Cavendish? ¿Está bien? ¿Así lo hicieron cuando vieron la teoría? Bueno, por lo menos yo les he dado algo parecido. Lo que voy a hacer es voy a tomar la foto de esto para que no, porque voy a borrar la pizarra, para que después me piden la foto. Como hay colorcitos que no se ven, entonces los que vieron la clase ya pueden, de alguna manera la pueden ver. Ya está la foto. Entonces, adiós el señor Newton. Vamos a borrar todo. Adiós, señor Newton. Se nos fue Newton. Pero nos dejó algo espectacular. Y ese algo espectacular, ¿quién lo capitaliza? ¿Quién lo hace suyo? ¿Quién? Aparece el señor. Ah, pero con rojo no se ve, ¿no? Se ve arriba, ahora ya no, otra vez vamos a subir un poquito la cámara. No se ve arriba. Ahí. Bueno, ahora ven aquí, ¿lo ven? Aparece el señor Charles y tocayo, pero este es de Coulomb. El apellido es francés, pero él vivía en Inglaterra. Era inglés él, pero de padres franceses.
Por eso se escribe Coulomb y se pronuncia Coulomb. O U suena U, Coulomb. Muy bien. El señor Coulomb, un científico también muy interesado en esto, él empezó a analizar lo que había quedado como una herencia de los fenicios. Los fenicios, les cuento quiénes fueron los fenicios. Los fenicios es el pueblo más antiguo que tiene la civilización humana, que nos ha dejado cosas como estas que les voy a contar, impresionantes, cosas que, pero nos han dejado así como mensajes, pero no ha sido transmitido durante miles de años, de boca en boca, y no, nunca, esa época no han podido escribir, no había nada, ni siquiera los fenicios han hecho grabados, así, ¿no? Pero tal vez había y lo han destruido todo, no sabemos. En esa parte de la historia no me meto. Bien. Pero ¿qué ha quedado grabado? Por ejemplo, los fenicios fueron los que dieron origen al átomo. La palabra átomo, ese es su idioma, y quiere decir indivisible. Ellos creían que el átomo ya no se lo podía dividir, era eso y gracias. Y miren lo que pasó después. Estamos en los quarks, que es una milésima parte, ¿qué milésima? Millonésima parte de un átomo. O sea que, pero nos dejaron eso. Ellos no creían que ya no se podía dividir el átomo, que ya dividían el átomo, hacíamos desaparecer las cosas, y no es así. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El señor Coulomb estudió en base a que los fenicios utilizaban como un juego, que agarraban hojitas de árboles secas, hojitas de árboles secas así, especialmente en el otoño cuando estaban ahí, estos estaban sobre el suelo, y resulta de que en esa época ellos usaban, por supuesto, ya conocían el vidrio, tenían varillas de vidrio, barritas de vidrio, se fabricaban varitas de vidrio, se hacían cristales, manejaban metales, ellos fundían ya, pero a los niños no les daban eso, lo que les daban a los niños era la baquelita, que era la baquelita que era de los árboles de la época, ¿no? Que son el fresno, hay varios árboles que no tenemos aquí de ese tipo. Le sacaban la savia y esa savia la procesaban, la hacían hervir y después la mezclaban con ciertos elementos, generalmente carbono, y les quedaban unas varillas, cuando se secaba, que es la resina que conocemos nosotros ahora. Entonces, esas resinas las pulían muy bien y lo usaban como juguete. Y quedaban como el lápiz que ustedes hacían cuando eran pequeños, agarraban pedacitos de papel, los tiraban encima del banco, agarraban y se ponían a hacer esto, claro, cuando hay mucho pelo es mejor, ¿no? Y acercaban esto y resulta de que estos se iban hacia allá, ¿sí? Entonces ellos, en su idioma, cuando hacían eso y estos iban allá, le pusieron el nombre de electrón. ¿Qué es el electrón? Que dice atraer, lo atrae. Electrón quiere decir atraer. Entonces, el señor Coulomb usó ese término del electrón, y desde ya el electrón se escribía así según ellos. Electrón. Entonces, ¿qué era el electrón? Ellos que se acercaban, es decir, ponían aquí un pedazo de este elemento y estos... No se ve que nada. ¿Cómo? ¿No se ve? No, Inge. No. Bueno, imagínense que son papelitos y que usted los alza, que lo puede hacer con su cabecita ahí y lo hace ya. Eso han jugado varias veces ustedes, solamente es eso. Pero ¿qué pasó? Él se dio cuenta de que una vez que el papelito se pegaba aquí, usted lo sacaba y lo ponía a un ladito aquí, ese papel, volvía a suavizarse en el pelo, lo volvía a acercar y resulta que este ya no se subía, sino se escapaba. Entonces eso le llamó la atención y dijo, ah, qué interesante. Hay una transformación interna de los elementos. Y ahí empezó su estudio de él. Entonces él fue quien identificó, digo, señores, les cuento que todos los elementos
todos los elementos, cualquiera que sea, tienen algo elemento que se llaman cargas. Y él, para diferenciar, dice unas positivas y otras negativas. Estas positivas se van a llamar protones o protón, y esta negativa se llama electrón. Y hay otras que pueden estar en el mismo cuerpo, que están aquí, bien metiditas aquí, ¿ya? ¿Sí? Y como están las dos, no tiene la acción del electrón ni del protón. Entonces estos se van a llamar neutrón. O sea, neutro. Neutro quiere decir que no actúa ni como electrón ni como protón. ¿Por qué? Porque en su interior tiene una carga positiva y otra negativa. El que puso en evidencia de que, por ejemplo, las cargas, si tiene aquí una carga positiva y aquí una carga positiva, al ponerse en contacto, esta se alejaba, se quería alejar. Y si tenía aquí una carga negativa y aquí otra negativa, esta también se alejaba. Pero esta con esta, resulta que esta la atraía a esta y esta la atraía a esta. Pero siempre en forma, fíjense, siempre siguiendo, estas también se atraen porque son negativas. Entonces él se dio cuenta de eso. Pero inmediatamente, al ver que había una atracción, una repulsión, dice, y bueno, ¿y cuánto vale esta fuerza? Por ejemplo, en el caso de esta, si esta se atrae a esta, se va a atraer con una fuerza F. ¿Y cuánto vale la fuerza? Esa fue la primera pregunta del señor Coulomb. Pero Coulomb, conocedor de todo el trabajo de Newton, dijo, esto está muy interesante y tal vez lo podamos hacer. ¿Qué hace? Adopta la ecuación del señor Newton. Dice, esta fuerza posiblemente, aproximadamente sea igual a una constante. Él ya dice que había una constante. ¿Por qué? Porque también va a trabajar en el vacío. Entonces, él le pone una constante, le pone la letra K. ¿Ya? Y pone que la atracción va a ser entre cargas. Entonces aquí pone una carga Q1 y aquí pone una carga Q2. Y por supuesto usa la misma ecuación de la distancia al cuadrado. ¿Cuál era el problema que él tenía? Él ya había logrado hacer todo un avance, después nosotros lo vamos a hacer, cómo se separan las cargas, cómo se puede dejar cargas solamente positivas, cómo se puede dejar negativas, cómo se puede neutralizar cargas. Eso él ya lo había hecho. Le faltaba encontrar esta fuerza. Y él al mirar la balanza de Cavendish dice, aquí está todo hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señores? Nada más, en lugar de poner masas, voy a poner cargas. Entonces aquí pone una carga Q, aquí pone otra carga Q, y aquí pone una carga Q1 grande. Chica, no importa. ¿Qué hace? Suspende este hilo de oro lo hace desaparecer porque este hilo de oro le iba a producir una descarga, ¿sí? Y esto solamente se queda este hilo, ahora este algodón trenzado. Aquí está, usa la misma balanza, ha hecho el experimento con la misma balanza, muchos años después que esta balanza sigue existiendo, está ahí en el museo ahí en Londres, está ahí, ¿no? Yo no he ido a Londres todavía, pero si voy a ir por lo menos a poner los ojos en esta belleza, porque realmente eran cosas increíbles los que hacían estos hombres. Entonces, hace el mismo experimento. Por supuesto, Cavendish ya se había muerto, y seguramente había otros, pero que seguía llamando, y tiene ahí su letrero grande, la balanza de Cavendish, balanza de torsión, recuerden. Entonces, ¿qué hace él? Como ya estaba calibrada la balanza, ya estaba todo, o sea que él encontraba también el ángulo
encontraba el valor de la fuerza y iba a encontrar el valor de K. O sea, K, ¿cuánto valía para él? ¿Por qué? Conocía la carga Q1, conocía la carga Q2, bueno, vamos a poner carga Q aquí. Carga Q es una de ellas ahora, no las dos, una, esta es la carga Q y esta es la carga Q1. Las conocía. La distancia D es la misma, la distancia D va a ser la misma distancia esta que está afectando aquí, la distancia D ahí puesta. No sé si la puedes pintar mejor con esta. Ahora sí, ahora está mejor, ¿no ve? La distancia D es la distancia D al cuadrado. Entonces, K va a ser igual a ¿qué? Esta distancia D al cuadrado va a venir a multiplicar aquí. Esta es la fuerza F, que hemos calculado gracias al ángulo θ. Recuerden, esto sale gracias al ángulo θ. Esto no podemos olvidar. Con θ obtenemos fuerza F a través de la ecuación que nos dejó el señor Newton, en la que con el momento torsor igual a la fuerza por la distancia D. Entonces esta distancia D la descompone en ángulo, en coseno y seno, y de ahí con el ángulo podía encontrar, como conocía esto, podía encontrar el valor de la fuerza. Entonces, queda fuerza por distancia al cuadrado dividido ¿quién? Dividido la carga Q que estaba allá y la carga Q1 que estaba afectando desde afuera. Eso fue lo que hizo, encontró este valor y encuentra este valor y esto le da un número. Esto le da 8.98 por 10 a la 9. ¿Qué? Este es el número que obtiene. Había que ponerle unidades. Entonces, las unidades las tenía que sacar. Como es una constante, las unidades iban a responder a la ecuación. Como esto se mide en newtons, fíjense, esto se mide en newtons. La K no sabemos qué unidades tiene. Esta carga, en honor a coulombs, se van a recibir el nombre de coulombs, con mayúsculas, ¿sí? Y la distancia van a medirla en metros. Entonces aquí, metros cuadrados. Entonces, fíjense, si esto me tiene que dar newtons a mí, si esto me tiene que dar a mí newtons, ¿no? Entonces, K, ¿en qué tiene que venir? Tiene que venir en newtons, es lo que va a quedar, y abajo que tiene que ir algo que anule a esto, que es la carga al cuadrado, o sea, los coulombs al cuadrado. Coulombs al cuadrado. Y para anular los metros que están abajo, teníamos que multiplicar por ¿quién? Por metros al cuadrado. Entonces, esta es la unidad que necesitamos que tenga newtons por metro cuadrado dividido coulombs al cuadrado. Entonces, esta es la constante que se llama dieléctrica, es la constante del vacío. La constante del vacío. Y cuando vinieron y le dijeron, uy, usted es un genio, dice, un momentito, el genio es Newton. Yo lo único que hice fue utilizar todo lo que él ha dejado, todos los conocimientos, todo su equipo, la balanza de Cavendish, utilicé, lo único que hice fue cambiar las cargas, en lugar de masas puse cargas, porque eran las mismas esferas del señor Newton, pero yo les he puesto cargas. He puesto aquí, este era un elemento, entre este y este, era un elemento conductor. ¿Por qué? Pone una varilla él para que él tenga las mismas cargas. Estaban con la misma carga. Esto era un elemento aislante, o sea que no podían irse las cargas a ningún lado. Estamos en el vacío y cuando él acercaba una carga, esta carga, si era positiva y esta era positiva, se alejaban. Y si esta era positiva y esta negativa, se acercaban. Y daban los mismos valores y por eso pudo encontrar eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó? ¿Qué les parece esto? Una genialidad. Está todo ahí. A ver, ¿qué opinan? Miren cómo el señor Coulomb, utilizando lo que hizo el señor Newton, lo puso perfectamente en perspectiva y se ahorró un montón de trabajo.
Pero fue honesto, dijo, yo no hice nada, yo lo único que hice fue apropiar lo que hizo el señor Newton, usé su misma balanza y obtuve la fuerza que estaba buscando. Y lo único que expresó él es lo siguiente. Fíjense, ¿qué expresa él? Aquí lo vamos a hacer. Él expresó que a diferencia del señor Newton con las masas siempre se atraen, nunca se repelen. Entonces, él dice que si tienen una carga aquí positiva y una carga negativa, no importa el tamaño, las dos se van a atraer con la misma fuerza. ¿Cómo es eso? La misma fuerza. ¿Por qué? Si esta es Q1 y esta es Q2 y estamos nuevamente en el vacío, cuidado que todo es en el vacío, entonces esa fuerza F va a ser igual, están viendo ahí, ¿no? ¿Se ve, no? Sí, se ve. Lo vamos a poner con verde, que les gusta más, que se ve más. O el azul. Esa fuerza F es igual a ¿qué? La distancia es de centro a centro. Es la distancia de al cuadrado. Multiplicado por el valor de K, que es la constante eléctrica, se llama del vacío, o dieléctrica, y por la carga Q1 por la carga Q2. Si fueran al revés, si fuera esta negativa y la otra positiva, igual no cambian el valor, no cambian el módulo, siguen siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Es independiente quién es más grande, quién es más pequeña, la fuerza siempre va a ser la misma y siempre van a estar apareadas de 2 en 2. Y a esto es lo que se llama la ley de Coulomb. Y la otra que vimos es la ley de Newton. La ley de Newton, fíjense entonces, la ley de Newton es la fuerza igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, solamente la constante. Y aquí son masas y aquí son cargas. Pero es exactamente lo mismo. Van a ver cómo los va a ayudar esto a comprender, porque yo les voy a empezar a hablar de la aceleración de la teoría gravitacional, del campo gravitacional, y vamos a ver cómo se relaciona. O sea que esto no se relaciona solamente con la balanza de Cavendish, con su forma de deducción, sino se va a relacionar con el concepto fundamental, que son energías, y que están presentes y que están ahí. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Quiero escuchar preguntas, vamos. Inge, Sí, adelante. esta constante dieléctrica para toda la clase la vamos a utilizar con ese valor o puede ser 9 por 10 a la 9 nomás. Usted se ve que ya cursa la materia. Porque en realidad es engorroso. 8,98 en estos valores, 10 a la 9. Entonces vamos a usar igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa es la constante que vamos a usar nosotros. Y después vamos a ver cómo otro genio se da cuenta de otra cosa. Y ya no nos dice que esta constante K solamente es esto, sino de dónde proviene. Y eso no lo explican los libros. Yo no sé por qué no lo hacen. Despacito conmigo, pero seguros. ¿Sí? Aquí tenemos que comprender todo, de dónde sale, por qué ocurre y qué es lo que está pasando. ¿Está claro? A ver. ¿Algún comentario o algo? Sí. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Nada.